Buenas noches, bienvenidos a Una Cierta Mirada, a esta nueva edición del programa en el cual intentamos acercarle diferentes problemas desde distintas miradas, desde distintos ángulos para entender un poco esta compleja realidad que nos toca movernos. Hoy vamos a hablar de las cuestiones de la representación sindical, vamos a hablar de cómo se prepara el sindicalismo para enfrentar estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. ¿Cómo se prepara un sindicato de clase media para compartir acciones con otros sectores sociales? Por eso lo hemos invitado a Jorge Luis Rodríguez, secretario general de la Asociación Bancaria de Río Negro, para que nos acompañe. ¿Cómo estás? Gracias Hola. por venir. ¿Qué tal? No, al contrario, gracias a vos. Hay dos bancarias en Río Negro, una del Valle Inferior y otra es el Alto Valle. Sí, correcto. A nosotros nuestra competencia geográfica es precisamente Valle Medio, Alto Valle, Catriel y la zona andina. Y la zona atlántica, por razones de distancia, que comprende otra seccional, ¿no? Todo lo que es la localidad de Sierra Grande, San Antonio, Conesa, Río Colorado y Viedma. ¿Cuántos afiliados tienen? Nosotros en nuestra seccional estamos en el orden de 1050 afiliados. Es decir, este padrón fue drásticamente reducido con el redimensionamiento del sistema financiero que se dio en la década del 90, ¿no? Y antes también, ¿no? Pero se dieron varias situaciones, ¿no? Por un lado, el avance, que fue muy importante en el año 91-92, el avance de la informática, Claro. que los lugares donde desarrollaban tareas 10 personas, ya con una sola alcanzaba. Exacto. Eso por un lado. Y por otro lado, el redimensionamiento del sistema que proponía Cavallo, entonces ministro de Economía, que era el achicamiento del sistema financiero, pero no era precisamente para que resultara mucho más productivo o que estuviera al servicio de la producción y la industria o el comercio. Eran los efectos de concentrar esa riqueza en la mano de los bancos extranjeros. Qué difícil que es relacionarse con un banco, ¿no? Salvo que uno tenga plata. Sí, claro, bueno, no, con plata siempre es mucho más fácil, ¿cierto? Pero, digamos, para un ciudadano común, ir a un banco y encontrar que alguien lo atienda es... Sí, de todas maneras, bueno, ahí hay dos fenómenos. Primero, la calidad de la atención que recibe la gente en los bancos no es la que la gente se merece. Tampoco es es culpa del trabajador bancario. Es decir, allí lo que tratan de hacer los empleadores, los dueños de los bancos, es optimizar la rentabilidad, tratando de achicar una estructura de costo cada vez más, y esto claramente va en perjuicio de la calidad del producto que ellos ofrecen, en definitiva, ¿no? ¿Cómo vive el empleado bancario esta situación de tensión? Porque en definitiva es el que está en la mitad del camino, ¿no? En el mostrador, Sí, sí. con el cliente delante y el patrón detrás. Muy mal. Muy mal, está bien, es cierto que no hay un punto de comparación con lo que ocurrió durante la década del 90, donde la gente prácticamente se acercaba a los mostradores adjudicándole la responsabilidad de todo lo que pasaba y de lo que dejaba de pasar al trabajador, sin lograr observar de que la responsabilidad en definitiva era las políticas del Banco Central en su momento, en materia de desregulación, y que se le permitía a los dueños de los bancos poder hacer lo que quisieran, inclusive en el caso concreto de los trabajadores no incorporar más mano de obra y a cambio de ello tener extensiones horarias de jornadas agotadoras, cercanas a la esclavitud, y sí que tuvieran la correspondiente compensación económica. Es decir, se violaba la normativa laboral vigente por donde se quisiera y no había nadie que le pusiera el cascabel al gato con estos temas, ¿no? Bueno, lo propio viene pasando hoy en día. Jorge, ustedes cerraron un acuerdo laboral la semana pasada, si no me equivoco. Sí, cerramos un acuerdo en términos de características similares a las que venimos haciendo durante muchísimo tiempo, las que hicimos con el gobierno anterior, con el kirchnerismo, lo que hicimos durante todo este periodo que lleva de gobierno el macrismo, y realmente lo que venimos haciendo es ni más ni menos que tratar de mantener el poder adquisitivo del dinero, y a veces con mucha dificultad, porque el proceso de la dinámica que le han imprimido a esta espiral inflacionaria es muy importante, cuesta mucho seguirla de atrás recuperando el poder adquisitivo del salario, ¿no? Por un lado. Por el otro lado tenemos un problema que es mucho más grave todavía, que es la pérdida de fuentes de trabajo, es decir, la no reincorporación, la no reposición de personal en aquellos casos donde por distintos motivos la gente se desvincula de la actividad. A veces por voluntad propia y a veces porque, bueno, por jubilación y a veces por despido. Bueno, en estos casos generalmente, no todos, pero generalmente no se están cubriendo. ¿Hay una diferencia entre el trato que hay en la banca privada y en la banca pública o cooperativa? En cuanto al trato con el patronal público.
No, es el trato del empleado con la patronal y Sí. la posibilidad de negociar. En líneas generales podríamos decir que es parejo, pero hoy por hoy hay una supremacía de parte de algunos bancos que podríamos denominarlo en el HBC, aquel banco que fuera denunciado por la utilización de cuentas para transferir fondos, para fugar dinero al exterior. Creo que si no mal no recuerdo se habían detectado algo así como 5.040 cuentas. Bueno, una vez que asumió el gobierno de Macri esto quedó absolutamente sin efecto en la justicia. Vamos a pensarlo bien, fue una mera coincidencia. Bueno, en esta gestión ustedes tuvieron la paradoja de haber firmado un convenio con un determinado aumento y que el Ministerio de Trabajo en ese momento no lo homologara. Correcto, eso ocurrió el 23 de noviembre del 2017. Se firmó con las 4 cámaras empresariales. Son 4 las cámaras que agrupan la totalidad de los bancos, incluidos los extranjeros, los privados, los nacionales, y con las 4 cámaras se había suscrito ese acuerdo. Y el ministro Triaca, por orden precisa del presidente de la Nación, no lo iba a homologar. Bueno, finalmente tuvimos que recurrir a la justicia, pero lo peor de todo esto que yo te estoy comentando, no solamente nosotros llevábamos la peor parte, sino que acá hubo una clara afectación sobre lo que es la República, que es que pretendieron sacar de circulación a 2 de los 3 jueces que habían fallado en favor del convenio acordado el 23 de noviembre con las 4 cámaras empresariales. Esto sí que era una cosa realmente gravísima, que desde el Poder Ejecutivo se dispusiera poder avanzar sobre el Poder Judicial para sacar a estos 2 jueces que habían fallado de una manera que al Poder Ejecutivo no le gustaba. Así que creo que esto fue una de las primeras que se comenzó a mostrar claramente, y ya hoy sin tapujo prácticamente sacan jueces, ponen jueces, manejan consejos de la magistratura y todas esas cosas. Y me parece que hay una sola forma de revertir todo este proceso de deterioro de la República y que se va a dar en el mes de octubre, ¿no? Jorge, venimos en un ratito, nosotros vamos a un corte y después volvemos con más preguntas que tenemos para el representante de la bancaria. Segundo bloque de Una Cierta Mirada, seguimos con Jorge Luis Rodríguez, secretario general de la Asociación Bancaria de Río Negro, charlando sobre las cuestiones que tienen que ver con el ámbito laboral. Esto de la Asociación Bancaria reclamándole a la CGT que haga una medida de fuerza, digamos, no, o pocas veces vista. Yo no me acuerdo que un sindicato de sectores medios apure a la CGT para un paro general, movilización. Hay que hacer también, en esto que vos planteás, hay que hacer no hay que dejar de tener en cuenta que de la población bancaria el 85% votó al gobierno de Macri. En función de que nosotros somos un sector seriamente afectado por el impuesto a las ganancias. Y recordarás vos que una de las principales promesas que hizo en campaña el presidente Macri fue precisamente que durante su gobierno los trabajadores no íbamos a pagar impuesto a las ganancias. Dicho esto, creo que vale aclarar que el 19 de abril de 2016 los bancarios, en un número importante, de entre 10.000 y 11.000 trabajadores bancarios, participamos también, junto a otras organizaciones, de una manifestación pública de reclamo al gobierno nacional. Pero eso manifestábamos públicamente nuestro desacuerdo con lo que ya comenzábamos a observar claramente de qué se trataba todo esto cuando se hizo la apertura total e indiscriminada de las importaciones, advirtiendo de que esto iba a afectar seriamente el comercio. Por eso también es importante destacar que tanto nuestro dirigente nacional, Sergio Palazzo, como los secretarios del Interior, nos manifestamos en que somos actores sociales también y de alguna manera tenemos una responsabilidad no solo sobre nuestros representados, sino sobre el conjunto de la sociedad. Y en ese sentido me parece que tenemos que trabajar y expresarnos públicamente respecto de las políticas en general, no solamente las que puedan afectarnos. Desde algunos sectores se quiere limitar el reclamo sindical a lo que es estrictamente laboral. No. Los sectores sindicales y más allá con la representación de la CGT pretenden avanzar en la discusión. ¿Cómo te ubicás en esa discusión?
No, bueno, claramente, es justamente lo que recién te comentaba, es decir, nosotros no tenemos una afectación directa por el que haya una política de apertura indiscriminada de las exportaciones, pero en algún momento nos va a llegar el sogazo, es decir, y le va a llegar al resto, de hecho viene sucediendo. El mayor cierre de pymes se dio precisamente durante el año 2016. La afectación que produjo todo eso sobre la industria nacional fue a partir de allí que comenzó ese proceso de deterioro. Que el acuerdo que hoy se haga con la Unión Europea y el Mercosur claramente merece un análisis mucho mayor, no solamente el titular para la campaña. Y si vamos a analizar, vamos a desglosar cómo es el acuerdo, nos estamos dando cuenta de que nosotros vamos a estar entregando la materia prima para que el valor agregado se le dé en otro lado. Que esto era lo que sucedía cada vez que gobernaron los conservadores en nuestro país, venderle el cuero a los países de Europa para después comprarle nosotros los zapatos y las carteras. En definitiva, es por eso que cada vez va en aumento la pérdida de fuentes de trabajo. Y esto, digamos, la financiarización de la economía con tasas de interés muy altas, ¿cómo repercute en, negativamente. en el trabajo de ustedes, digamos? No, negativamente, no entra nadie al banco, no entra nadie al banco, pero no porque hayan aplicaciones informáticas, porque tampoco lo hacen por las aplicaciones informáticas. No hay un servicio financiero que esté destinado a satisfacer la demanda de los sectores del comercio, de la industria, de la producción, de las pymes. No lo hay. De hecho, hoy no hay una actividad que esté dispuesta a tomar un crédito de estas características. Para eso, en su momento, estaba la banca oficial, que dicho sea de paso, lo único que dejaron en los años 90 fue el Banco de la Nación Argentina, y que hoy, con una metodología totalmente distinta, también se lo están llevando puesto. Porque de alguna manera lo que están haciendo el año pasado, se hizo una quita de 20.000 millones de pesos de transferencia hacia el Tesoro Nacional al solo efecto de cancelar los intereses, solo los intereses de la deuda externa. En el proyecto de presupuesto para el 2019, en el artículo 118, prevén una nueva quita de un monto de características similares, también hacia el Tesoro Nacional, también para pagar intereses de la deuda externa. Entonces, esto deja al banco en un estado de liquidez que no le permite poder cumplir con sus objetivos fundacionales. Esto es el Banco Nación. ¿Y cuáles tendrían que ser entonces los objetivos centrales que tiene que tener una banca pública? Exacto. Para eso fue creado. La Carta Orgánica lo establece claramente, para la asistencia económica de los distintos actores sociales. Ahora, lo preocupante también, Germán, en esto es que los actores económicos no se expresan en este sentido. Todo lo contrario. Hoy hay un grupo de empresarios que hoy o ayer salió a respaldar públicamente las políticas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. Claramente son los pocos beneficiados, ¿cierto? Pero después hay cámaras de industria y comercio en cada localidad, hay federaciones de comerciantes a niveles provinciales que deberían expresarse en este sentido. ¿Están o no están de acuerdo? Y me parece que estamos en un periodo preelectoral donde conviene de que todos los asociados de estas organizaciones gremiales que agrupan a los comerciantes, a los productores, a los industriales, tienen que tener una claridad, una mirada mucho más clara respecto de esta situación que se está viviendo hoy en el país. Y me parece que deberían colaborar en este sentido, porque me parece que hasta acá lo que ha sucedido, que hemos perdido, no solo nosotros, han perdido mucho ellos también. Entonces, este mundo financiero, a partir de la informatización, ha cambiado muchísimo y se han acelerado los tiempos que antes había. Hoy hay respuestas automáticas, ¿no? Pero no solamente por la informatización, además. Hay una voluntad política de esto a partir del año 89, cuando el consenso de Washington entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher de avanzar en el mundo con el sistema financiero, y han devastado el mundo desde entonces hasta ahora. Entonces digo, una cosa son las consecuencias que genera la aplicación indiscriminada de todos los beneficios que nos otorga la ciencia. Dicho entre paréntesis, lo conversábamos fuera en el estudio, en algún momento cuando el poder político recupere, en el mundo, no solamente en Argentina y en los países latinoamericanos, sino en el mundo, recuperen el poder político perdido al mano del sistema financiero, deberán comenzar a replantearse la necesidad de regular este tipo de actividad, para que los avances que tiene la ciencia estén al servicio de la humanidad y no al servicio de la concentración de la riqueza pura y exclusivamente, ¿no? La economía al servicio del hombre, no sé a quién me hace acordar. Volvemos en un ratito con el último bloque de Una Cierta Mirada.
Último bloque de Una Cierta Mirada. Seguimos charlando con Jorge Luis Rodríguez, secretario general de la Bancaria. Tiempo a hablar de este modelo sindical argentino y cómo se enfrenta a este sistema político y económico actual. Bueno, yo creo que es todo un desafío, ¿no? Lo primero que vamos a tener que hacer es trabajar internamente para consolidar posiciones y poder salir de todos con un criterio unánime a defender un modelo sindical que es único en el mundo, tan único como las características que tienen las distintas actividades laborales en nuestro país, tan único como que es el único que nos permite poder seguir de cerca un proceso inflacionario, que nos permite poder recuperar en parte el deterioro de nuestro salario, situación que no sucede en otras partes del mundo. Vos fijate que a nosotros normalmente los conservadores en Argentina y sobre todo cuando están en funciones de gobierno nos ponen como ejemplo Chile, ¿no? Entonces la pregunta natural que surge de todo eso es decir, si Chile es el modelo a seguir, hay un banco que es el Santander que tiene 17 sindicatos adentro. Da para sospechar cuanto menos que alguno de ellos está conformado por el mismo empresariado. 17 sindicatos. Claro, Claro, hoy no, acá en Argentina es uno solo. Es uno solo, pero ni siquiera en el modelo chileno, o de otros países, digo Chile porque es el que siempre ponen como ejemplo, no es que exista un sindicato por empresa, cosa que nosotros también estamos en desacuerdo de que exista sindicato por empresa. El sindicato debe ser por actividad, como lo es el modelo argentino. En Chile tienen 17 en una empresa. Y las centrales obreras, Sí. tipo CGT, hoy tenemos CGT, tenemos 2 CTA, tenemos una segunda representación CGTista dando vuelta. Lo importante, más allá de la cantidad de organizaciones que existan, es ver si el objetivo que estamos persiguiendo es el mismo. Evidentemente hoy surge diferencia con la CGT oficial, ¿no? De hecho, por eso nace la Corriente Federal de Trabajadores, que la integra y la lidera, entre otros, nuestro secretario general Sergio Palazzo, con una clara posición contraria a la política económica que desarrolla el gobierno y se manifiesta públicamente, por supuesto, respecto de este tema. ¿Cómo se define la línea dentro de la asociación bancaria? O sea, ¿cómo definen las definiciones, las decisiones estratégicas que tiene que tomar el sindicato? Bueno, nosotros tenemos nuestra organización madre, que es el Congreso Nacional del Gremio, que sesionó hace 15 días atrás, donde se fijaron pautas de trabajo, todas ellas facultando al secretario general nacional para que desarrolle todas las tareas que se encomendaron desde el Congreso, ¿no? Tenemos distintos organismos internos, tenemos un sistema de elecciones que se realizan todos los años en distintas seccionales. Y bueno, hay un ámbito democrático que realmente está siendo atacado porque lo que se quiere hacer es modificar eso de forma tal que sirva a los intereses de los empresarios y no al servicio de los trabajadores, ¿no? ¿No se sienten unos privilegiados dentro del sistema laboral argentino a pesar de todas las presiones que tienen adentro? No obstante eso, nosotros siempre nos preocupamos por el tema de qué es lo que le pasa a la sociedad en su conjunto y al universo laboral en particular. Que el sindicato bancario sea uno de los primeros, no el primero, pero siempre estamos ahí, que firmemos muchas veces un lindo número, creo que es bastante saludable para el conjunto de las actividades, para el universo del trabajo, porque estamos poniendo la vara un poco más alta. Y eso sirve como punto de referencia para otras organizaciones sindicales, independientemente del nivel de rentabilidad que cada actividad tenga. Ha servido, es decir, no es que sí, la actividad bancaria siempre ha sido la más rentable sin duda, en toda la economía nacional. Creo que visto desde ese punto de vista nos quedamos cortos con lo que nosotros firmamos. ¿Y cómo ves el futuro próximo? Bien, te vuelvo a repetir un poco lo del bloque anterior. Si los políticos van a tener la capacidad de recuperar el poder perdido a mano del sistema financiero, van a tener que pensar seriamente en la regulación de la informática, en la regulación de todos los avances que nos brinda la ciencia. Creo que ese va a ser el mayor desafío, ¿no? ¿El escenario social, económico y político de los próximos 6 meses, cómo lo ves? Bueno,
tengo alguna esperanza de que comiencen a cambiar las cosas a partir del mes de octubre. Creo que vos te referís concretamente a las elecciones. Este tiempo que viene, ¿cómo se vive, no? Es algo que va a pasar durante los próximos 6 meses también. Sí, tengo toda la esperanza. Es decir, mi militancia partidaria, yo tengo antecedentes de militancia, fui 3 veces presidente de un comité, representé a la provincia de Río Negro al Comité Nacional en una oportunidad, 3 veces fui convencional de mi partido. Lo más importante que hice por mi partido fue militar. Y como radical tengo la esperanza de que este proceso de deterioro y de destrucción que tiene esta gente se termine en octubre de este año, ¿no? Jorge, muchas gracias por participar de este favor. encuentro. Al contrario, gracias a vos. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana con más Ciertas Miradas. Hasta la próxima semana.